Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este espacio que se llama Corporalidades, donde hablamos de la experiencia de habitar un cuerpo. Yo soy Rach y estoy muy feliz de que estés aquí escuchando esto. Este episodio va a estar un poco técnico, la verdad. Quiero abordar el tema del movimiento, pero lo quiero hacer desde un punto de vista un poco fisiológico, tal vez un poco hasta bioquímico, y al final pues vamos a hacer como una conclusión que para mí debería ser universal. Pero sí, eso es como una pequeña advertencia por si no te gustan mucho los tecnicismos. Bueno, tal vez te puedas saltar al final y te evitas un poco de estos palabras medio rimbombantes que tal vez voy a decir. Pero bueno, sí, quiero abordar un poco el tema del movimiento desde una forma muy básica hasta llegar a por qué es importante el movimiento en nuestras vidas y en nuestros cuerpos humanos. Entonces, pues vamos a empezar. Todo lo que existe está en constante movimiento, está en constante vibración, ya sea una vibración muy muy sutil que tal vez no podemos notar, como en los minerales, por ejemplo, o puede ser también un movimiento un poco más fluido, como por ejemplo el de los líquidos, o un movimiento un poco o mucho más fluido como el de los gases. Y todo esto se mueve, todo esto cambia constantemente y es como una ley universal. Todo está en movimiento, todo vibra, todo cambia. La única constante es el cambio y no existe nada que podamos mantener de una manera estática por siempre. O sea, existe tal vez la parte estática como por un pequeño momento, pero es como parte del ritmo. El ritmo es mueve, descansa, mueve, descansa, mueve, descansa, ¿ok? Entonces, tal vez a la hora del descanso parezca que no hay movimiento, pero lo que pasa es que ese movimiento tal vez está se guarda como de manera potencial, solo por un pequeño momento está como latente y luego se vuelve a activar, ¿ok? Entonces todo siempre está en movimiento. Y quiero que nos vayamos a lo más pequeño que podamos conceptualizar para poder empezar a demostrar esta aseveración que acabo de hacer. Lo más pequeño que yo pude conceptualizar son los átomos o las partículas subatómicas realmente. Creo que es así como lo que la física tiene como más o menos conceptualizado de una buena manera, y ya de ahí para más pequeño está un poco más difícil, ¿verdad? Entonces vamos a quedarnos ahí en lo subatómico y quiero que pienses en el núcleo de un átomo que se encuentra como pareciera estático, pero realmente tiene una vibración, ese núcleo del átomo. Y alrededor del núcleo se encuentran los electrones, y estos electrones están en movimiento constante, ¿verdad? Están circundando al núcleo, así como los planetas circundan al sistema solar. Y esto es movimiento. Este conjunto de movimiento, ya sea de la vibración del núcleo más el movimiento circundante de los electrones, genera una cierta vibración total del átomo, vamos a llamarle así. Y este átomo va a tener ciertas características. Dependiendo de estas características, va a generar movimiento también hacia otros átomos que tengan afinidad con ese átomo. Se van a mover para agregarse, para juntarse y formar compuestos o formar moléculas. También pueden moverse en oposición a otros átomos, que son como cuando se repelen, cuando no son afines, entonces se mueven para huir, por así decirlo, de esos otros átomos, o simplemente para no acercarse a esos átomos, y entonces así es como se van generando ciertas moléculas y ciertas otras no. Hay átomos que son afines y hay átomos que no son afines,
Y dentro de esa afinidad y dentro de esa unión existe también movimiento, ¿ok? El movimiento es lo que permite que se formen cosas más grandes. El movimiento y la unión de átomos forma moléculas, forma compuestos. El movimiento y la unión de moléculas y de compuestos forma sustancias y van formando cosas un poco más grandes, pero mantienen este mismo principio de movimiento. Todas se están moviendo, todas están buscando unirse con sustancias afines o separarse de sustancias que no sean afines, y esto les provoca movimiento. Y bueno, también hay otras características que van a impulsar o van a detener el movimiento, ¿verdad? Ya fuerzas un poco externas como la gravedad o la presión o algún otro impulso de otra cosa o de algo más que haya por ahí alrededor puede impulsar a una sustancia a moverse hacia otro lado, ¿ok? Y este mismo principio, que viene desde átomos y moléculas, se manifiesta también en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también está conformado por átomos y moléculas y todas se mueven dentro de nosotros. Existe un constante intercambio de sustancias, existe un constante reacción de algunos compuestos con otros y todo se está convirtiendo en otras cosas. Y bueno, mucho de esto sucede dentro de nuestras células, justo como esta agregación de muchas sustancias distintas y empiezan a formar estructuras, y estas estructuras formadas por moléculas conforman a las células, que las células ya es algo que en la biología ya considera que están vivas, ¿verdad? Entonces son como las unidades morfofuncionales de la vida. Es como el ser vivo más pequeño que existe es una célula, ¿ok? Entonces, estas células también obviamente están en constante movimiento. No siempre van a moverse como a través del cuerpo, ¿verdad? Hay algunas que sí se mueven, hay algunas que están más bien pues estáticas o están como fijadas en cierto lugar, pero de todas maneras existe movimiento interior en esta célula y movimiento con el exterior, y también hay mucho intercambio de sustancias. Entonces las células están constantemente abriendo su membrana para recibir sustancias, transforman esas sustancias o las procesan o las utilizan para hacer algo que necesiten hacer. Y también tienen sustancias que envían hacia afuera de la célula. Entonces hay un constante intercambio. Ya sean que sean sustancias que se utilicen para otra cosa o sustancias de desecho que tengan que salir del cuerpo, pero todo eso se está moviendo todo el tiempo. Ahora, uno de los medios de transporte más eficientes del cuerpo es el agua. Sabemos que nuestro cuerpo está conformado mayormente por agua. Entonces, esta agua tiene como muchas presentaciones diferentes y muchos tipos de fluidos tenemos, ¿no? Entonces, dentro de las células existe este medio fluido que se llama citoplasma. El citoplasma es como líquido que está dentro de las células, que tiene muchas otras cosas, además tiene minerales y tiene proteínas y tiene otras sustancias ahí, pero es como este medio de transporte que permite que haya cosas que se desplacen desde, por ejemplo, desde el núcleo celular hasta la membrana celular o viceversa. Y afuera de las células también existe otro tipo de líquido que se llama líquido intersticial o líquido extracelular, que permite que las células se deslicen una sobre otra. O sea, el agua es como haz de cuenta que es como un lubricante. Puede funcionar así también como un lubricante que facilita el movimiento, el desplazamiento entre dos superficies, ya sean células o alguna otra estructura que haya en el cuerpo, pero sí, la mayoría son células. Y este líquido lo que hace es facilitar el transporte y facilitar el movimiento y el desplazamiento entre una estructura y otra, o entre una célula y otra. Ahora, el sistema de transporte del cuerpo por excelencia
es el torrente sanguíneo. La sangre es este medio líquido muy fluido que se mueve constantemente y se mueve muy rápido gracias al bombeo del corazón. Se mueve muy rápido y por lo tanto es un medio muy eficiente para trasladar sustancias de un lugar a otro. Entonces la mayoría de las cosas o de las sustancias que se tienen que trasladar de un punto a otro punto diferente del cuerpo entran a la sangre, al torrente sanguíneo, o entran a los vasos linfáticos que también van como acompañando al torrente sanguíneo. Es un poquito más lento este transporte, pero puede llevar como otro tipo de sustancias, ¿verdad? Entonces ambos conforman como este super sistema de transporte y todo es movimiento, ¿verdad? De hecho, el sistema cardiovascular es uno de los que más podemos percibir como movimiento interno del cuerpo. Nuestro latido cardíaco, nuestro pulso, que son movimientos indicadores de la vida, ¿verdad? Cuando una persona quiere saber si estamos vivos o no, pues lo más eficiente es tomarnos el pulso o medir nuestro latido cardíaco o nuestra respiración. Y todas estas son señales de movimiento que indican la vida. Ahora quiero hablar un poco sobre el sistema nervioso porque ya nos vamos a meter un poco como al movimiento somático, al movimiento muscular, pero para hacer esta intro, recuerda que el sistema nervioso es un sistema especializado en la comunicación. Entonces, quiero que veas cómo la comunicación también depende del movimiento. El sistema nervioso se comunica sus mensajes por todo el cuerpo a través de dos principales formas. Una es la electricidad. Las neuronas tienen impulsos eléctricos que, si nos vamos como otra vez a los subatómicos, son electrones moviéndose de un lugar a otro para poder comunicar un cierto mensaje de información. La otra forma son los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias de comunicación especializada para el sistema nervioso. Son como hormonas, pero específicas del sistema nervioso. Y estos neurotransmisores, otra vez, son sustancias que se desplazan de un lugar a otro para poder comunicar un cierto mensaje o dar información o para generar como cierta acción gracias a su afinidad en las sustancias. A veces las representan como llavecitas a las hormonas y a los neurotransmisores. Son como llaves que llegan de un lado a otro y abren la puerta, ¿se cuenta? Y entonces permiten que otras cosas pasen. Ahora, en el episodio anterior mencionamos cómo los nervios aferentes son los que llevan impulsos sensitivos, impulsos que están percibiendo. Todo lo que nuestro cuerpo percibe lo comunica a través de los nervios aferentes o nervios sensitivos, que se llaman aferentes porque suben hacia el cerebro, desde el cuerpo hacia el cerebro, ¿ok? Van de abajo hacia arriba. Y en el cerebro lo que hacen es que el cerebro conjunta toda esta información, agarra los cachitos de información de todas las células del cuerpo y forma un mapa. Y con este mapa puede tomar decisiones, puede estar como más informado sobre lo que está pasando en todo el cuerpo y eso le permite tomar decisiones. Y estas decisiones las comunica a través de los nervios eferentes. Ya no son los mismos que los anteriores, unos son aferentes y otros son eferentes. Los aferentes suben del cuerpo hacia el cerebro y los eferentes bajan del cerebro hacia el cuerpo. Y estos nervios eferentes, o nervios motores también se les llama así, pueden justo comunicar como dos tipos de mensaje. Un tipo de mensaje es, por ejemplo, inducir la formación de una sustancia o inducir la liberación de una sustancia, o sea, comunican como un efecto. Por ejemplo, cuando detectas que
no sé, vamos a poner este ejemplo sencillo. Si tus sentidos están detectando que huele a comida, entonces van a comunicar eso al cerebro y el cerebro va a decir, oh, hay comida, creo que vamos a comer, entonces vamos a tomar una decisión de efectuar algo favorecedor para que podamos comer. Entonces la decisión que va a tomar y que le va a comunicar al estómago es que secrete ácido gástrico, por ejemplo. O le va a comunicar a las glándulas salivales que secreten saliva para que podamos consumir este alimento. Ese es un tipo de decisión o de comunicación que puede llevar el cerebro hacia el cuerpo, como efectuar algo o generar algo o secretar alguna hormona. Y el otro tipo de comunicación o de mensaje sería el del movimiento corporal, el del movimiento somático. Por eso también se llaman nervios motores, los que van de arriba hacia abajo, desde el cerebro hacia el cuerpo, porque muchos, los que van hacia los músculos, sí son nervios dedicados específicamente a comunicar la necesidad de movimiento. Entonces, cuando el cerebro decide que nos vamos a mover, por ejemplo, que vas a mover la pierna, lo que sucede internamente es que se activa la corteza motora en el cerebro y envía mensajes hacia los grupos musculares que necesitas mover para poder caminar, por ejemplo, o para poder aplaudir, o lo que sea que vayas a hacer. Y son varios mensajes y son a varios músculos al mismo tiempo. No es así como que se vaya a una fibra específica del bíceps, no, o sea, van hacia varios grupos. ¿Por qué? Porque el movimiento muscular necesita de varios músculos. Necesita músculos que se estén contrayendo, músculos que se estén estirando al mismo tiempo para tú poder lograr cierto movimiento. Entonces, sí, vamos a hablar un poquito de cómo es el movimiento muscular, la contracción muscular a nivel molecular, ¿ok? Es un resumen muy rápido, pero a mí se me hace que, no sé, me gusta mucho este tema. Entonces, por si te interesa, aquí lo vamos a explicar así rápido. El cerebro envía estos impulsos eléctricos, pero hay un neurotransmisor que está específicamente encargado de la contracción muscular. Se llama acetilcolina. Esta acetilcolina llega, como dijimos, se mueve a través de las neuronas, se transporta para dar este mensaje de comunicación, se libera en el punto más lejano de la neurona, que de hecho se llama motoneurona porque igual está relacionada con el movimiento. Llega hasta este punto de la motoneurona en donde le llamamos la sinapsis, que es como un sitio de la neurona que es así como en la orillita, ¿se cuenta? En el punto más lejano del nervio, de la neurona. Ahí se libera la acetilcolina y la capta la membrana de la fibra muscular. Entonces es un como traslado. Llega la acetilcolina desde la neurona, que es una célula, sale por la membrana de la neurona y la capta la membrana de la célula muscular, que es otro tipo de célula distinto. Y entonces dentro de la fibra muscular, esta acetilcolina provoca que se libere calcio y este calcio empieza como a desbloquear unas proteínas que se llaman actina y miosina. Hay muchas más cosas que pasan, ¿verdad? Pero lo vamos a resumir. La actina y la miosina son proteínas que son como fibritas. Imagínatelas como un cepillito. Haz de cuenta que agarras un cepillo que tiene como muchas fibritas o muchos piquitos hacia un lado, y luego agarras otro cepillo y lo pones enfrente de ese, y entonces juntas como esas fibritas y las empujas hasta que de repente ya tus dos cepillos ocupan menos espacio porque entrelazaste unas fibras con las otras. Eso es básicamente lo que pasa en la contracción muscular, ¿ok? Son como muchas fibritas que parecen cepillos y entonces cuando se contraen
la actina y la miosina, que son estos dos tipos de fibras, empiezan como a caminar una sobre la otra y entonces empiezan a cerrar espacios y hacen como que juntan todos los cepillitos. Haz de cuenta que así son miles de cepillitos unidos. Y entonces empiezan a juntar las fibras y cuando tú los juntas los dos cepillos, pues tienes menos espacio, ¿verdad? Estás ocupando menos espacio de lo que ocupabas cuando no estaban entrelazadas unas fibras con otras. Eso es la contracción muscular. Eso es lo que provoca la contracción muscular, desplazamiento de unas fibras sobre las otras. Juntas esos cepillitos y ahí logras la contracción. Y después, cuando necesitas relajar el músculo, pues pasa lo contrario. Empiezan a liberarse como esas patitas que estaban uniendo unas fibras con las otras y las vas alejando y entonces ocupas más espacio, pero siguen siendo las mismas estructuras. Entonces, así es como funciona. Espero que me haya entendido, que me haya dado a entender con mis ejemplos de cepillos, pero así es como sucede básicamente. Obviamente esto es a nivel molecular, entonces por eso es que nuestro músculo pues se ve así. Pueden ser músculos muy pequeñitos, pero aún así las fibras son todavía más pequeñas. Eso es lo que provoca la contracción de los músculos y la relajación de los músculos. Y también por eso es tan doloroso estirar, porque imagínate cuando están pegados esas fibras, hay un momento en el que llegas como a su límite y luego de ahí lo quieres llevar todavía más lejos, entonces pues por eso duele tanto cuando intentas hacer estiramientos. No significa que esté mal, ¿verdad? Nuestros músculos se adaptan y tienen una característica llamada plasticidad, que precisamente funciona para adaptarse a este tipo de movimientos. Pero bueno, me parece importante mencionarlo porque precisamente cuando intentas estirar sin hacer como cierta preparación o cierto calentamiento, pues te puedes lastimar muy feo, justo porque vas a romper solamente esas fibras en vez de modificarlas de una manera positiva y saludable. Ok, independientemente de toda esta bioquímica de la contracción muscular, de una manera como más macro, más visible, tú puedes ver cómo los músculos y los huesos están unidos y forman palancas y forman poleas. De hecho, estas máquinas simples que te dicen en la física de la polea, la palanca, están basadas en modelos de nuestro cuerpo. Así es como se mueve nuestro cuerpo. Tienes dos huesos que están unidos por un músculo. Y este músculo tiene como tres partes. Tiene un tendón que vamos a llamarle primer tendón, que podría llamarse tendón proximal cuando está más cerca de la línea media. Después está el vientre muscular, que es lo que tiene los cepillos que te mencionaba, que es lo que hace la mera contracción. Y luego está otro tendón. Los tendones son como una especie de ligas que funcionan para desplazar como esta fuerza mecánica entre el hueso y el músculo, como que la reparten. Entonces tienes el vientre muscular, a las orillas del vientre muscular están los dos tendones y cada tendón está unido a un hueso diferente. Entonces cuando se contrae, lo que haces es que acercas los dos huesos a los que está unido este músculo y cuando se relaja, entonces alejas estos dos huesos, básicamente así. Bueno, está explicado muy general. Obviamente hay muchas especificaciones y dependiendo de qué músculo y qué huesos estemos hablando, puede ser diferente, ¿verdad? Pero básicamente así es como funciona. Y todo esto permite el movimiento de nuestro cuerpo, el movimiento que yo le llamo movimiento somático, porque es como este movimiento que puedes ver a simple vista y que es el que... pues creo que es en el que pensamos normalmente, ¿verdad? Cuando dices, ay, necesito mover el cuerpo, te refieres a mover tus articulaciones y tus huesos y tus músculos. Oh, por cierto, no hablé de las articulaciones. La articulación es lo que está justo en medio de los dos huesos, ¿verdad? Por un lado tenemos el músculo, sí, pero entre hueso y hueso se unen también.
y estos huesos están unidos a través de una articulación, que es una estructura especializada para formar como este pivote de movimiento, ¿ok? Y bueno, ¿para qué hice toda esta explicación? Yo sé que está un poco ñoña y está un poco técnica, pero se me hacía muy importante explicar todo el antecedente de la fisiología del movimiento para explicar por qué no existe una persona que no sirva para el ejercicio, así entre comillas, porque hay gente que te dice, no, es que yo no sirvo para eso, no, es que el ejercicio no es para mí, no, es que yo no hago ejercicio, o sea, como que hay gente que está destinada a hacer ejercicio, pero yo no. Y esto es una mentira, ¿ok? Esto es una ilusión, esto no existe, esto no es cierto. Todo este background que te acabo de dar sobre la fisiología del movimiento en el cuerpo humano realmente aplica precisamente a todos los humanos. Si tienes un cuerpo y eres un humano, entonces tienes que moverte. ¿Por qué? Porque es parte de tus características, es parte de ti. El movimiento no es una opción, el movimiento es un atributo más de tu vida. Y ya vimos, no es nada más a los humanos, todos los seres vivos y todos los seres que no consideramos vivos, todo lo que existe se mueve. Entonces tú te mueves porque existes. Y si existes, te tienes que mover, ¿ok? Ahora, no importa si tienes X edad, o si tienes X condición, o si tuviste una lesión, o si lo que sea, o sea, cualquier pretexto que te estés inventando en este momento no es un buen pretexto para no moverte. Es muy necesario. El ejercicio es tan necesario para el cuerpo como comer o como dormir. De verdad es súper necesario. De hecho, cuando no te mueves, eso es antinatural. No moverte es antinatural. Existe incluso una condición que se llama síndrome de reposo prolongado. No sé si lo hayas escuchado alguna vez, si has tenido algún familiar o conoces a alguna persona o has tenido pacientes, por ejemplo, que están en cama, vas a entender qué es esto. Porque las personas que pasan en cama varios días, desde días, ya empieza este síndrome de reposo prolongado. Y básicamente lo que se refiere es a pasar este tiempo sin poder moverte. Y si no lo acompañas con un tratamiento adecuado, ese síndrome de reposo prolongado puede ser mortal. Dejar de moverte te puede matar. Así de claro lo quiero decir. ¿Por qué? Porque, como ya mencionamos, todo nuestro cuerpo está en movimiento constantemente. Dentro de nosotros existe un movimiento constante y un intercambio de sustancias y una serie de reacciones que ocurren y existen estructuras desplazándose encima de otras estructuras. Y cuando tú haces un movimiento somático, cuando tú te paras y te vas a caminar, o cuando tú bailas, o cuando tú haces acrobacia, o cuando tú corres, o cuando nadas, o cuando tú haces cualquier tipo de ejercicio que involucre movimiento, lo que estás haciendo es facilitando este movimiento interno y por lo tanto estás facilitando tu bienestar y tu propia vida. Si no te mueves, entonces le dificultas a todas las estructuras internas hacer su propio movimiento. Si tú estás en cama completamente, entonces tu sistema digestivo no se va a mover adecuadamente y vas a empezar a tener problemas de digestión. También tu sistema respiratorio no se va a mover adecuadamente y vas a tener problemas respiratorios. Y tus riñones y tu sistema excretor no se va a mover adecuadamente y vas a tener infecciones y vas a tener muchos problemas solamente por no moverte. Ok, es muy importante y quería hacer como esta gran aclaración también pues muy al inicio del podcast, porque creo que es una cosa básica que a mí me impresiona mucho que todavía existe gente que dice, no, es que yo no hago ejercicio, simplemente porque pues no, yo no hago ejercicio. Es como, no puedes no hacer ejercicio, te estás matando, ¿ok? Ahora, no quiero que parezca que el ejercicio es lo más importante, ¿verdad? Sí es muy importante, pero así como es importante, también es importante comer y dormir y descansar muy bien, además de dormir.
Y es muy importante que hagas otras cosas, que tengas actividades recreativas, que estés cumpliendo tus sueños, que estés encontrándote de otra forma. Sí, todo eso es muy importante, que aprendas nuevas cosas de manera intelectual, no solamente de manera motriz. Pero sí aprende cosas de manera motriz. O sea, búscate una actividad que te mantenga en movimiento. Y para elegir este tipo de actividad, pues puedes hacerlo como de varias formas. Puedes irte simplemente por lo que te diga tu corazón y decir, yo siempre he querido trepar montañas, entonces vas y te buscas un lugar donde puedas trepar montañas y eso te va a mantener en movimiento. Puedes seguir solamente esos deseos profundos de tu alma, que además es una gran recomendación porque pues te estás llevando a un lugar que te va a hacer más feliz. Puedes también elegir dependiendo de como los complementos que necesites para tu vida. Por ejemplo, si tú pasas mucho tiempo sentado trabajando, pues entonces lo más adecuado es que consigas un ejercicio que te ayude a movilizar todo el cuerpo, ¿verdad? Sobre todo la parte de la cadera, de la espalda, las piernas, para que no se te atrofien, para que no se te contracturen. Lo mismo si pasas mucho tiempo parado, que busques actividades que te ayuden a mover también los brazos, a mover los pies para que no estén estáticos todo el tiempo cargándote, sino que puedas darles como ese movimiento. Y el movimiento también ayuda a lubricar las articulaciones para que no se te queden como trabadas, porque luego también eso pasa. Si tienes un trabajo que te exige mucho movimiento, por ejemplo, de las manos, de los brazos, si trabajas como en algún tipo de artesanía o si creas algo con tus manos o usas mucho tus brazos para herramientas o algo así, entonces probablemente necesites complementar con algo que te ayude a fortalecer también tus piernas, a mover tus piernas, tu abdomen, que es muy importante tener una base de abdomen fuerte para poder hacer cualquier otro movimiento. En realidad, ya sea brazos, piernas, para todo necesitas tener fuerte el abdomen. Entonces, algo que te mantenga con fuerza en el abdomen, algo que te mantenga haciendo cardio, haciendo movimiento constante, resistencia, respirando constantemente, también mover ese aire que está dentro de tus pulmones para poder oxigenarte mejor. Todo eso es necesario y es parte de nuestra vida, ¿ok? Quiero que sí entiendas esto muy bien. Si existes, si estás viva, si estás vivo, entonces tienes que moverte. Y el movimiento, sí, ya lo hablamos como ejercicio, pero también quiero hacer como este énfasis en muévete, así como los átomos que mencionamos que se mueven por afinidad, se acercan a donde son afines y se alejan de donde no son afines. Así también muévete tú. Cuando tengas problemas para tomar una decisión de si ir o no ir, si ir a un lado o al otro, checa con tu afinidad, checa contigo y date cuenta de qué lugar realmente te atrae, qué actividad realmente te atrae y qué actividad no. Y si no te atrae, entonces repélela. No vayas a un lugar a donde no sientes ese llamado. No hagas cosas que no quieres hacer. y con esto de quieres hacer no me refiero a si no quiero pues no voy hoy y no sé qué. No, o sea, sí hay que tener disciplina, pero para tomar la decisión de a dónde ir necesitas checar con esa afinidad interna que tienes. Es como una brújula que te dice hacia allá sí, hacia allá no. Entonces vas hacia donde sí. Así funciona el movimiento. Buscas, encuentras hacia donde sí y entonces empiezas a desplazarte hacia ese lugar. Y te alejas de lo que no quieres hacer. Te alejas de las cosas que no te están favoreciendo, que no te están aportando a tu vida. Y te alejas de eso para acercarte a donde sí. Y donde sí necesitas estar, vas a crear algo más grande. Porque eso es un principio. Ya lo vimos con los átomos, con las moléculas, con las sustancias, y tú también funcionas así. Ahí a donde tu afinidad te está llamando es porque vas a generar algo más grande. Entonces síguelo, búscalo, esa es la invitación de hoy. Haz ejercicio, encuentra una actividad muy afín a ti, a tus gustos, a tus intereses, a lo que necesitas. Y no te quedes con el hacer ejercicio es en el gym. Eso es una estupidez, la verdad.
no me gusta que la gente piense que la única forma de hacer ejercicio es ir al gym. O sea, eso es como una de millones que existen. Entonces, de verdad que hay miles de actividades. Ya dijimos, el movimiento es nuestro principio natural, ¿ok? Es inherente a nosotros. Entonces hay miles de maneras de moverte. Y puedes mover cada centímetro y cada músculo de tu cuerpo si buscas las actividades adecuadas. Puede ser nada más una o pueden ser varias que te vayan complementando y que tal vez por su principio te ayuden de una u otra manera, ¿ok? Pero hazlo. Esa es la invitación de hoy. Muévete mucho, disfruta tu movimiento y celebra que tu cuerpo se puede mover. Celebra que la bioquímica de tu cuerpo está diseñada para que te muevas y por lo tanto cuando lo haces le gusta. Es muy placentero hacer ejercicio, es muy placentero estar en movimiento y es muy placentero encontrar ese lugar o esa actividad que concuerda con tus propios principios humanos, con tu personalidad y te va a permitir hacer cosas más grandes y te va a permitir ser mejor y sentirte mejor, ¿ok? Entonces listo, eso era todo lo que quería mencionar el día de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya interesado este tema medio fisiológico y sobre todo la parte de la invitación a aplicarlo en tu vida diaria. Entonces, pues te dejo con esa invitación y espero que todo salga muy bonito. Gracias por escucharme y nos vemos a la siguiente. Adiós.